Tulia, seguimos adelante. ¿Con qué continuamos? A continuación, Juan David Aristizábal. Juan David es cofundador de ProTalento, aceleradora de educación y empleabilidad para jóvenes en América Latina. Profesor de poder y liderazgo en CESA Business School. En 2019 fue copresidente de la reunión anual del Foro Económico Mundial. @Juan David Aristi nos hablará de la promoción y capacitación del talento y la conexión con las mejores compañías. A mí me entusiasma mucho esta conversación. Me entusiasma mucho, Juan. Ya está en sala. Hola. ¿Desde dónde está? ¿Bogotá? Estoy en Medellín. ¿Qué más? Ah, en Medellín. Qué bien. Me entusiasma mucho porque tenemos amigos en común. Andrea Calderón es amiga de la vida, nos hemos encontrado en algunos escenarios y sé que también es amigo suya. Pole, por supuesto, Santiago Amador, una cantidad de gente que conocemos. Pero usted particularmente es una de las figuras del emprendimiento juvenil en esta ciudad. Debo decir una cosa odiosa, usted ya no está tan joven como hace 10 años cuando se ganaba una cantidad de premios y reconocimientos como el emprendedor líder, el emprendedor joven, en alguna época era el personaje que mostraban como de la fuerza de los emprendedores y eso generaba muchísima emoción y muchísima inspiración. Muchos oíamos sus historias, incluso cuando pasó por la radio hablando de estos temas de emprendimiento y defendiendo el emprendimiento de las personas más jóvenes. Y hoy se atreve a hablar de un tema que en este sector, particularmente en el sector digital, es un tema clave, que es el tema del talento. Juan, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Qué bueno que está con nosotros. Hacía mucho tiempo que teníamos la intención de traerlo a conversar. Gracias por estar aquí. A ustedes, qué bueno, y de verdad digamos que creo que este es un espacio que necesitamos difundir más y encontrarnos. Yo espero que la próxima vez sea en persona. Y eso que mencionas del talento digital, pues es una situación muy grave que estamos viviendo en el país porque el déficit es tan alto y la necesidad es muy grande. Y se está volviendo muy costoso para las compañías y empresas colombianas contratar talento porque se lo están llevando con muy buenas ofertas y ahí hay un reto en cómo aumentamos el pool de talentos digitales para prestarle servicios a nuestras empresas y también para el mundo. Qué bien, Juan. Contémosle a la gente que apenas lo está conociendo el día de hoy un poco sobre usted. Contémosle sobre su vida, dónde nació, dónde estudió, qué ha estudiado, qué ha hecho antes de llegar a la historia de ProTalento. Ubiquémoslos un poquito en la historia. Claro que sí. A ver, yo nací en Pereira, vengo de una familia cafetera, por muchos años nos dedicamos a cultivar, exportar café y tuvimos una gran bancarrota que creo que fue una inspiración para mi hermana y para mí meternos en el mundo de hacer empresa y de crear cosas distintas. Y se debía a que gran parte del problema de mi familia, aunque tenía toda la voluntad de hacer cosas y digamos, de que el negocio no se quebrara, no invertimos en cosas muy importantes. Primero, sin duda, educación, por un lado que es evidente, pero nos faltó meterle a servicio al cliente, nos faltó temas de negociación. Lo segundo, nos faltó muchísima tecnología, invertirle mejor a los procesos que tenía en ese entonces el negocio familiar nuestro. Y creo que eso se volvió un elemento importante para lo que nosotros hacemos. Mi hermana hoy en día está en un fondo que invierte en empresas de educación y tecnología en América Latina. Mi hermana se llama Ana María. Y esa historia, digamos, como personal de por qué yo estoy metido donde estoy, pues creo que ha hecho que esté ahora pues en la creación de Buena Nota con Juan Manuel. Y bueno, hoy con ProTalento. Qué bien. Cuéntenos un poquito de esa parte de su historia en la que terminó siendo uno de los líderes del Foro Económico Mundial, terminó representando a Colombia en muchos encuentros mundiales de emprendimiento. Hablemos un poquito de eso. Yo sé que eso es hablar de la vanidoteca y de los diplomas de los que hablaba Jole, pero creo que es importante para que la gente sepa el nivel de emprendedor que hay detrás del invitado que tenemos hoy. Mira, una de las cosas que está pasando a nivel global, y creo que esto no pasaba hace 10 años, es que América Latina cada vez más tiene más voz a la hora de mostrar las soluciones que tenemos. En el caso de Colombia se han creado innovaciones sociales, innovaciones empresariales para resolver los problemas que nosotros tenemos. El foco que nosotros hemos tenido casi siempre ha sido trabajar con personas que han estado en el desempleo o en la informalidad, y ahorita vamos a hablar de eso.
Y el Foro Económico Mundial en el año 2019 se puso una tarea y era qué vamos a hacer para reentrenar a los millones de colaboradores de las empresas que hay en el mundo. Y la pregunta es, ¿yo qué tengo que ver ahí? Si eso tiene que ver es con empleo formal. Precisamente por la posición de nosotros, la posición que nosotros hemos creado y es, si nosotros queremos resolver el problema del talento que hay en el mundo, no solo digital, hay que mirar lo que está pasando con las personas en la informalidad. Doy un ejemplo. Una persona que está en la informalidad, que maneja un Uber, que maneja un Didi, una persona que vende frutas en la calle, tiene unas características especiales. Tiene disciplina, tiene creatividad, de alguna manera sabe manejar el flujo de caja diario. Y, digamos, nosotros hemos desarrollado distintas metodologías para trabajar con las personas que están en la informalidad y acompañarlas con formación específica para que lleguen a puestos de trabajo en la formalidad. Y el Foro Económico Mundial, digamos, a nosotros nos invitó para que el mundo formal, el mundo de las empresas que tienen recursos y bastantes recursos para invertir en capacitación de su talento humano, vean qué se puede hacer cuando uno está trabajando con los informales y qué se puede aprender de ahí, por un lado. Y lo segundo es que seguramente varias personas que están conectadas y ustedes que están allá, hay una discusión en las empresas es si el modelo es B2B, B2C, si usted le vende a una empresa o le vende directamente a una persona. Y nosotros sabemos que si queremos resolver el problema de talento digital que hay en el mundo, tenemos que ir al B2C. ¿Qué significa ir al B2C? Tenemos que ir a las personas de carne y hueso que están en la calle y que tienen un potencial de ser reconvertidas para que lleguen a puestos de trabajo. Y eso, digamos, que ha sido el aporte, y por eso fue la invitación que a nosotros nos han hecho en el Foro Económico Mundial a participar de lo que era la reunión anual en el año 2019. Y eso no es solamente a mí, creo que hoy cada vez más Colombia y América Latina es más relevante en las discusiones globales, porque pues primero tenemos las soluciones, dos, tenemos problemas que son replicables a nivel global, y cada vez nos metemos en la agenda de lo que puede servir de réplica a otros países. Qué bien, qué bien. Qué buen mensaje ese. Y eso de alguna manera le da pues una visibilidad importante para convertirse en un líder reconocido en Colombia, pero con alcance mundial en estos temas de emprendimiento y de innovación social. Y yo creo que ayuda también a una cosa que es clave y que seguramente lo van a poder detallar, y es que para uno poder crear una organización o una compañía necesita capital, capital social, capital financiero, capital cultural, y yo creo que uno tiene como dos caminos a la hora de crear empresas, y es o hace, pues lo hace uno solo y le vende a sus clientes, y ese es un camino. Pero muchas veces en el caso de nosotros, pues necesitábamos inyección de recursos y capital extranjero que tuviera a veces mayor capacidad de ver que aunque fracasáramos no les doliera tanto. Y ha servido precisamente para traer inversión extranjera al país, para las empresas y las organizaciones que nosotros hemos creado, porque definitivamente si nosotros queremos crear más compañías y empresas necesitamos mayor capital, no solamente financiero. A mí en particular nos ha servido esos escenarios para poder atraer inversión extranjera, pero también el capital social es muy importante. El capital social es poder tener mentoras y mentores afuera que le digan a uno en la cara, oiga, esto ya se ha hecho o eso se puede mejorar, porque creo que entre más nos conectemos en Colombia con redes globales, ahorita mencionaban a Holon IQ, creo que entre más uno tenga oídos en el mundo, puede mejorar lo que está haciendo y digamos, dejamos de creernos que tenemos la solución, la más wow, porque nos exponemos también a la retroalimentación de esos escenarios internacionales. Qué bien, qué berraquera. Bueno, Juan, háblenos un poquito de ProTalento. Lo primero, ¿qué justifica la idea? ¿De dónde nace la idea de crear esta empresa? Y lo segundo, ¿qué es lo que están haciendo? Claro, mira, una de las cosas que ha pasado y sobre todo se profundizó en pandemia es que las empresas están diciendo yo no encuentro talento, sobre todo talento digital. Y en el otro lado, en pandemia aumentaron dos cosas, aumentó nuestra informalidad y aumentaron los jóvenes en desempleo. Y esos dos mundos muchas veces no están conectados principalmente por tres razones. La primera es que hay una desconexión de habilidades entre lo que las personas saben y el mercado laboral está necesitando. Entonces esa desconexión hace que la gente pues no ya se ha formado. Lo segundo es que hoy en día es muy difícil tomar la decisión de qué estudiar, qué habilidades conocer o en dónde, porque solamente en América Latina hay 500 bootcamps, 500 instituciones
prestando servicios educativos, unas de excelente calidad, otras todavía están probando su modelo, pero hay muchas. Y el tercero tiene que ver con la capacidad financiera de las personas. El 65% de la población nuestra no puede acceder a educación superior o educación para el trabajo porque no cuenta con los recursos técnicos financieros para lograrlo. Entonces lo que nosotros hicimos fue, bueno, ¿qué pasa si nosotros juntamos la empresa, los bootcamps y los financiadores para que personas que hoy están en el desempleo o en la informalidad lleguen a esos puestos de trabajo? Entonces, ¿cómo funciona? Con un ejemplo muy concreto, nosotros llega el Banco de Bogotá o el Banco de Occidente y nos entrega una data de cuál es el perfil junior que necesita para contratar. Nosotros hoy en día estamos en científicos de datos, analistas de datos, desarrolladores full stack, y el año pasado hicimos varios en marketing digital con otras empresas. Y construimos con las empresas el perfil que están necesitando. Y nosotros, en vez de irnos a buscar a la competencia y robarle gente a la competencia talento, nosotros nos vamos a los barrios, a las comunidades, a buscar personas que están en la economía informal o en el desempleo y las evaluamos. Y les decimos, vamos a hacer un programa formativo hecho a la medida para un puesto de trabajo que trae el Banco de Bogotá y vamos a hacer que llegues allá. Y traemos a instituciones de educación, unas formales, otras no formales, universidades, otras instituciones tipo bootcamp, donde creamos todo el programa para que la persona adquiera habilidades técnicas, socioemocionales y en algunos casos inglés, para que en promedio 8 meses puedan llegar a estas empresas. El problema es que mucha gente no puede pagar por esto, o está en el desempleo o en la informalidad, y aquí traemos a distintos financiadores que pagan por esto. A veces son las empresas, a veces son instituciones financieras comunes y corrientes que por primera vez le prestan a estas personas para que puedan pagar sus estudios, para que cuando comiencen a trabajar a los 7 meses o 9 meses, de hecho el 50% terminan trabajando antes de que terminen los programas, puedan terminar devolviéndole lo invertido por esa institución financiera o por la empresa para que lleguen a esos puestos de trabajo. Muchos son los retos en ese camino, pero el éxito que ProTalento ha tenido a la fecha para tener 4% de deserción es trabajar de la mano de la empresa con el puesto de trabajo y 2, entender que las personas que están en el desempleo o que están en la economía informal tienen muchísimo talento y que hay que saberlo entender para poderles crear rutas de aprendizaje a la medida de esas personas para llevarlas a la empleabilidad en un mundo donde pues es evidente que una persona, hoy estaba con una persona que era constructora, o sea, estaba de obra, hace 1 año y medio y hoy en día se está ganando más de 4 millones de pesos y su último título oficial de educación fue el de bachiller. Y esto está pasando en el mundo digital, no es por el salario únicamente como expectativa, pero hay una gran oportunidad para que nosotros en Colombia, en América Latina y en nuestras ciudades saquemos a muchas personas de la informalidad. La informalidad es un problema de todos porque es evidente en las calles nuestras, de nuestras ciudades, es que hay gente que está en esta economía informal que deberíamos tener que podrían aportar en la economía formal por todo lo que destapa la economía formal, pero hay que detectarlas para que lleguen a puestos de trabajo en una industria de alto crecimiento y que no es solamente software, sino que todas las empresas cada vez más están necesitando este tipo de talento. Y eso tiene que ver mucho también, pues digamos que en este mundo digital, con la escasez de ingenieros y de desarrolladores y demás, pero en general en todos los sectores se está viviendo como una ausencia de personal suficiente capacitado para ciertas tareas. Algunos hablan de la gran renuncia, de la gente que está cambiando su forma de pensar con respecto al trabajo. La pandemia generó algunos cambios en ese tema. Por lo que le entiendo, si lo entiendo bien, no es solamente orientado al talento del sector digital, sino en general de todos los sectores. Nosotros estamos hoy en día enfocados solo en el digital por una razón evidente, es donde hay una necesidad muy fuerte y ya. Pero no es la única industria que está sufriendo la escasez de talento. Una de las industrias que más está golpeada en ese instante para encontrar personas es la industria de la hotelería. Digamos, cada vez más la industria de la hotelería uno la puede ubicar en lo que se llama la economía de la experiencia. Y hay vacantes que no se están llenando. Y entonces las empresas se quedan, no, es que la gente no quiere trabajar. Y yo creo que, digamos, gran parte del éxito que ha tenido ProTalento de la combinación de lo que hace digital y lo que hace digamos, en terreno, es lograr poder persuadir a personas en la economía informal a que entren a la economía formal a través de programas de formación. Entonces, hay muchas industrias. Esto
está pasando no solo en digital, pasan dos cosas, es que hay ausencia y los salarios son muy altos, pero no es que la industria la falta de talento para las vacantes que hay. Colombia y el gobierno actual de Colombia ha dicho en múltiples oportunidades que quiere que a Colombia le lleguen en los próximos años 12 millones de turistas. Para que eso suceda, imagínense lo que nos tocaría hacer en formación de inglés, en formación de capital humano para que atienda bien a un cliente y tenga una muy buena experiencia. Pero ustedes se sientan con los gremios de turismo y no hay suficiente gente y menos gente preparada para un reto, por ejemplo, de ese como país. Y entonces la gente dice, ¿y dónde buscamos la gente? Nuestra teoría es que además de que hay que buscarla en otras empresas y hay gente que se dedica a hacer headhunting de otras empresas, nosotros creemos que el potencial de talento humano que hay en Colombia es todas esas amigas y amigos que uno conoce que no encuentran trabajo o están en esa economía híbrida informal, que hay que reconocerle la experiencia que tienen para llevar esa experiencia a estas empresas que hay un contrato formal y les da acceso. Es que la formalidad le permite a la gente acceder no por el contrato, sino por el acceso a financiación, el acceso a seguros, el acceso a servicios que trae la formalidad y que por la situación económica de nuestro país mucha gente se queda por fuera. Súper, qué bien. Bueno, les hemos hecho esta pregunta a algunos de nuestros invitados hoy, Juan, y es, si usted tuviera que darle consejo a todas las personas que están tomando la decisión de emprender en este mundo tecnológico, aprovechando lo que usted ha aprendido, ¿qué les diría? La pregunta dice, 3 preguntas que le hubiera gustado saber la respuesta al momento de emprender. ¿Qué consejo le quiere dejar usted a los emprendedores y empresarios que a esta hora lo están oyendo? Pues bien, yo creo que una de las cosas que creo que es relevante es tomar la decisión si uno quiere hacer una compañía, una empresa, un emprendimiento que necesita capital o bastante capital para ejecutarse, porque eso le define a uno mucho la estructura, primero de gobierno, 2 de manejo y de toma de decisiones y tercero para ir a buscar recursos. Cuando uno toma la decisión, y ahorita me encanta la historia del colegio, nosotros tomamos la decisión de crecer con los propios ingresos del colegio. Y esa es una decisión supremamente valiosa, supremamente importante, pero es una decisión que uno como emprendedora y como emprendedor tiene que tomar las decisiones. ¿Cómo voy a financiar mi crecimiento? Porque lo más costoso para uno como emprendedor es ceder propiedad, o sea, ceder el equity de la propiedad de uno como emprendedor por los clientes. Pero es una decisión que uno a veces no se la imagina hasta que empieza a ver los números y dice cuánto voy a necesitar. Lo segundo es que yo creo que la respuesta a quién es el usuario de uno, hay que vivir con el usuario. O sea, yo creo que lo que ha pasado con ProTalento, con sus defectos y con sus éxitos, ha sido porque nosotros nos hemos metido en el terreno a entender las personas con las que trabajamos y el potencial que ellas tienen. Y yo creo que si uno no conoce muy bien, así sea su usuario B2C o B2B, hay que meterse a conocer mucho más el cliente, la persona con la que uno va a trabajar, porque se da cuenta que el problema que uno quiere resolver es sistémica, la causa que tiene, de pronto uno es tan marginal que no resuelve el problema. Y lo tercero es que sí hay que concentrarse en el equipo de trabajo, es decir, creo que el éxito está en la gente con la que uno se rodea y con la que uno emprende y construye. Y a eso hay que dedicarle mucho tiempo como emprendedores, además de todos los chicharrones y problemas que hay que resolver, es permitirse darse un tiempo antes de contratar a la primera empleada o el primer empleado o llamar a una nueva socia o un socio, tomarse el tiempo para tomar esa decisión, porque al final uno puede tener tecnología, uno se puede soportar en data, al final uno trabaja con gente todos los días de la vida para resolver un problema y si uno está mal rodeado y la persona con la que está no quiere trabajar, pues se hace muy difícil y muy aburridor todo el día estar en un emprendimiento con gente que uno no quiere. En cambio, se vuelve buenísimo cuando uno está resolviendo un problema que a uno le interesa resolver, cuando uno dispone de planeación financiera para hacerlo, pero sin duda, cuando uno tiene el equipo y la gente alrededor para hacerlo. Ese mensaje me parece muy poderoso porque pues, usted sabe que en este tema digital muchos ingenieros que salen de la universidad de pronto sin mucha orientación a los negocios terminan desarrollando productos que todavía no han sido validados por los clientes. Nos lo contaba esta mañana Carlos Serna de Lupi cuando decía, desarrollamos un producto
que aparentemente iba a tener una buena acogida en el mercado, pero cuando salimos a preguntarle a los clientes nos dimos cuenta que realmente no era eso lo que buscaban, sino otra cosa. Lo primero, a todos, que nos quede como mensaje y como aprendizaje, antes de desarrollar una línea de código, validen con el mercado si ese producto que ustedes están imaginando realmente lo van a comprar. Eso es muy importante, eso no nos cansaremos de repetirlo, porque hay muchas personas que salen a comprar plataformas de software, buscan un practicante de ingeniería de sistemas para tratar de hacer una plataforma sofisticada y eso no termina saliendo bien, porque no hay una orientación de mercado. El mercado es el que dice qué tecnología necesita, no es el ingeniero, es el mercado es el rey. Ahí hay que saber y aprender a oír a lo que nos van diciendo los clientes y también, que es otra de las cosas difíciles de este mundo del emprendimiento, Juan, y yo creo que usted también lo ha tenido que vivir, es saber renunciar a tiempo a ciertas cosas. A veces los emprendedores nos volvemos tercos, nos llenamos como de embelecos y decimos esto hay que sacarlo a como dé lugar y el mercado nos dice no funciona, no sirve, no vale la pena, no insista y uno dice sí, yo quiero, insisto. O sea, es un tema como de terquedad contra el mundo y es muy difícil. Lo decía Carlos también esta mañana en una frase que me pareció muy poderosa y es que emprender no tiene por qué ser difícil, hacer empresa no tiene por qué ser difícil, pero a veces uno cree que sí. Cuando uno empieza a entender cuáles son las decisiones que tiene que tomar para que esa empresa o ese producto tecnológico vaya creciendo de una manera mucho más orgánica y mucho más fácil, pues ahí es donde se vuelve realmente exitoso y un empresario que realmente pueda crecer. ¿Cómo ha sentido usted, y con esto ya vamos dando por finalizada esta conversación, Juan, cómo ha sentido usted ese tema del fracaso, de las respuestas o de los mensajes directos que le manda uno al mercado a veces con cosas que uno emprende y de pronto no eran tan grandes o tan poderosas como se las imaginaba? ¿Cómo lo ha tratado usted la vida en ese tema? O sea, yo creo que uno tiene que aceptar que vive en un arequipe y que a veces el arequipe uno rema y a veces se mueve, pero a veces no. Y creo que asumir eso es como parte del proceso. Y yo como cuando uno recibe los no, creo que hacen parte de la vida y digamos en el modelo B2C como es el nuestro, tenemos la alianza con la empresa, pero después hablar con personas, pues ya son muchos los no que dicen, no, que hay gente que no está interesada en reconversión de carrera. Pero creo que hay que pensar como dos cosas ahí. Uno es asumir que ese arequipe, que uno está navegando en un arequipe y a veces el arequipe es más espeso que no y uno tiene que tomar la decisión de si el otro día se levanta y quiere seguir remando. Lo segundo es, a mí me parece que uno tiene que tener redes de apoyo para cuidar la salud mental como ser humano, como emprendedora, como emprendedor, porque no es fácil. O sea, no solamente es el fracaso de que a uno le diga una venta que no quiere participar, sino pues uno está pagando incendios todos los días, se le va a ir una persona del equipo, hay un reto de flujo de caja, son muchos los retos. Y a veces sí existe uno toma la decisión de quedarse callado porque no quiere asustar al equipo o porque no, sino yo creo que valdría la pena que uno tenga una persona con quien apoyarse para cuidar su salud mental. Y la tercera, en eso del fracaso, yo creo que Leticia Gasca, que se inventó las FOCAP Nights y el Instituto del Fracaso, yo creo que hace parte como de, cuando yo conocí la teoría de tener hoja de vida de los fracasos, pues uno los tiene que llenar y hacer cúmulo, porque no solamente es aceptar el fracaso, sino dar lecciones, pues aprender uno por qué fracasó, pero puntual. Oiga, me faltó prepararme mejor, me faltó escribir mejor una propuesta, me faltó, y digamos, en mi caso, frente al tema de puntual, una de las cosas que aprendí es que entre uno más se prepare para algo, es decir, una reunión, prepararla con una persona, prepararla 5 veces más. Porque entre más de preparado uno llegue, pues más margen de maniobra tiene para tener una mejor reunión con un aliado, con un cliente, con un inversionista. A veces uno se confía como emprendedor, que dice, yo conozco mi producto, yo conozco lo que hago, y a veces se le olvida a uno prepararlo y le pasan a uno pues, malas pasadas por no haberse preparado en la milla extra. Juan, pues qué bueno, qué buena conversación la que hemos tenido. Yo quisiera darle la posibilidad a alguien del público que haga una última pregunta para darle paso a nuestra siguiente invitada. Está bastante poderosa. ¿Alguien quiere preguntar sobre este tema del talento, sobre ProTalento, sobre la historia de Juan? Aquí atrás. Lili, nos estabas haciendo falta, Lili. Juan, Lili Alarcón, te toca. Ponerme de pie.
hacerte visible. Hola, Lili. Lili es una coanfitriona de la tertulia digital, es una de las miembros premium, la primera, la número uno, la que sin haber visto nada de lo que íbamos a ofrecer, decidió hacerse miembro y respaldar esta idea. Lili, qué bueno que estés acá. Adelante. No, pues Nico, ¿cómo me lo voy a perder? Ni Hola, Lili. por Gracias error. por la invitación. No, pues a ti gracias por atenderla. Escuchándote atentamente tengo una pregunta que me inquieta. ¿Cómo es ese? Siento que es como un tema de educación y talento a la medida para alguien que lo necesita. Entonces, las visitas a los barrios vulnerables o a los colegios o al sector informal, encontrarlos, capacitarlos porque hay alguien que lo necesita, como es ese tiempo, esa educación a la medida, eso no es el tiempo muy corto o cómo es la estrategia para poder responder al cliente que lo está esperando. Mira, Esa es la pregunta. Gracias. Mira, uno de los retos principales es que, y aquí viene un problema para las empresas más pequeñas. Las empresas pequeñas poco se pueden dar el lujo de esperar a una persona 8 meses o 9 meses. Las empresas más grandes sí lo pueden hacer. Por una razón, porque dicen, ¿qué voy a hacer con mi falta de talento digital para este año y el próximo? Entonces, al ser aliadas nuestras desde, digamos, año por año, para decir cuántos son los puestos que necesito, cuáles son las habilidades técnicas, las socioemocionales, lo pueden lograr, nos ayuda mucho, primero, tener como claridad de las vacantes, y para las empresas nosotros nos volvemos un aliado porque ellas se posicionan como marca empleadora en todas las convocatorias que hacemos. Lo segundo es que la formación que reciben las personas en promedio son 33 horas de formación, no de tareas, sino formación de ellas en las sesiones asincrónicas o sincrónicas, y supremamente intenso. Entonces, la propuesta de valor es que el acompañamiento psicológico, de habilidades técnicas, cuando tienen inglés, no sea tan intenso que la persona pueda llegar reconvertida. Y hay mucha claridad de cuál, en la evaluación de competencias, cuál es el mínimo que tienen que tener para poder ser contratados a las empresas. La realidad es que sí se logra, y esa es una invitación que yo creo que no hay que pelear con los programas más largos, sino que la gente debería poder tener ejercicios mucho más modulares de formación que le permitan aprender una cosa, que es un poco el sistema dual alemán, por ejemplo, donde la gente se forma, entra a la empresa, se sigue formando, vuelve y se forma, porque no somos todavía un lienzo en construcción. Nuestra promesa de valores sí es muy intensivo, en 8 meses máximo puedes terminar en uno de estos puestos de trabajo que hemos construido con estas empresas que hacen de marcas empleadoras. Súper. Creo que hay una última pregunta o ya tenemos que cortar. Me dicen que usted tiene un vuelo y que no queremos que lo deje. Aquí me están haciendo. Aquí hay una última pregunta. Juan, adelante. Una última pregunta, y es, actualmente estamos viviendo... ¿Quién habló? ¿Quién habla? Se presente. Hola Juan, Felipe Ortiz por acá. Felipe Ortiz. Actualmente estamos viviendo, digamos, una situación bien especial en Colombia, en Latinoamérica, en los países emergentes, y es que se están juntando factores macroeconómicos como una devaluación, un déficit de talento, un mundo cada vez más globalizado contratando talento remoto. ¿Qué sugerencia o qué recomendación le das vos a las startups que hoy se les está robando el talento, estas multinacionales o algunos unicornios o algunas empresas que están en países dolarizados? ¿Qué recomendación das? No sé si desde un punto de vista de cultura o qué, para mantener, fomentar y retener ese talento, que no se fugue con toda esta situación que se está dando. Miren, yo aprovecho, si ustedes me permiten, les voy a mostrar una cosa, si se los voy a mandar, porque ese es el problema hoy en día de las empresas, no solamente chiquitas, no las startups, todas en general. Hay un sufrimiento por lograr que las personas se queden en las compañías. Gallup sacó una investigación de las 6 razones por las que las personas no se quieren quedar en una compañía. Y cuando nosotros las vemos con las empresas, a la hora de ellas nos dicen es que se me va el talento, uno compara y son muy parecidas. Yo a ver si se las puedo compartir un minuto para que las tengan. En un segundo. Ustedes me quieren confirmar si están viendo o no están viendo mi pantalla. Si no la están viendo. Todavía no. No.
¿no? Si no la ven, se las comparten, ¿no? O si So, quiere me comparte el link o algo y, se o la- la imagen y yo de la una. mando. Y se las digo así. La primera es, a la gente se le pregunta si en su oficina o startup dispone del material necesario para hacer bien su trabajo. Esto va desde una silla o un computador. Y pensémoslo bien, nosotros en muchas compañías, así sean pequeñas o grandes, uno no le da lo mínimo a la gente. Y a veces todavía hay empresas que ponen a la gente a trabajar en Windows 95. Segundo, en los últimos 7 días la persona ha recibido elogios por el trabajo bien hecho. Hay empresas en las que nadie le da las gracias ni nadie le reconoce nada por lo que hace bien la persona. Tercera razón, sé lo que se espera de mi trabajo, es decir, la gente tiene claridad de qué es lo que hace y cómo le pega a la estrategia de la organización. Cuarto elemento, tengo la oportunidad de aprovechar el día a día para hacer lo que mejor sé hacer. Es decir, a la gente se le pone a trabajar desde sus talentos. Quinto, a mi jefe o a alguien en el trabajo parezco importarle como persona. Y la última es, hay alguien en el trabajo que favorezca mi desarrollo. Las 6 cosas, ninguna habla de salario. Entonces, cuando uno se encuentra que el problema de retención del talento, claro, hay un problema de recursos, pero estas 6 son los indicadores que ha tenido Gallup de por qué las empresas que más retienen talento, por qué lo hacen. Estas 6 que yo con mucho gusto les comparto, no tienen nada que ver con la plata, tienen que ver con otras cosas. Ahora, en talento digital hay un reto de salarios, eso es cierto, que uno puede compensar eso. Primero, resolviendo estas 6 preguntas. Segundo, yo lo veo cada vez más, las empresas que están reteniendo talento digital le invierten tiempo a la retención de la gente a través de convertirse en mentoras y mentores del talento. Y eso tiene un impacto, y es que a nosotros nos han enseñado en ventas que lo más difícil es dejar ir a un cliente. Muchas veces en talento humano no tratamos al talento humano, a nuestro equipo, como un cliente. Entonces no le dedicamos suficiente a estar pendientes de ellos. Y lo tercero es que las compañías y las startups o empresas no necesariamente denominadas como startups tienen que darle propiedad a los colaboradores. Todavía hay muchas empresas que uno conoce que no le dan ni una acción, ni siquiera un bono al final del año sustancioso por avances a las empresas, a las personas que trabajan en la compañía. Entonces creo que hay que resolverlo primero, resolviendo las principales preguntas de retención. Estas son 6 las más importantes. Lo segundo es que hay que dedicarle tiempo como si fuera servicio al cliente. Y la tercera es que hay que darle propiedad a la gente sobre la organización en la que trabaja. Pues Juan, un mensaje muy potente para cerrar esta conversación. Qué berraquera, nos queda el registro en nuestro canal de YouTube. Le invitamos a usted y a todas las personas que nos siguen en este momento a que se suscriban a Tertulia Digital por Nicolás Llano Naranjo en el canal de YouTube. Juan, mil y mil gracias. Espero que pronto nos veamos personalmente, que podamos seguir hablando sobre este tema. Durante el evento de EdTech en Bogotá lo vamos a hacer. Allá nos encontraremos. Y a todas las personas, por supuesto, que tengan más preguntas para Juan, pues los invitamos también a que lo sigan en redes sociales. Lo acabamos de mencionar en las redes de la Tertulia Digital en Twitter y en otros canales, así que por ahí pueden también hacer sus preguntas directamente. Juan, le mando un abrazo fuerte desde acá. Gracias por haber estado acá. Chao. Entonces,